Los riñones son órganos que hacen parte del sistema urinario de los seres humanos. Realizan importantísimas funciones que logran mantener la sangre limpia de desechos. Diversas circunstancias pueden llevar a que ellos no funcionen adecuadamente, empiecen a fallar y así aparezca la insuficiencia renal. Bienvenidos a Salud en Casa. Considerados órganos vitales del cuerpo humano, los riñones forman parte del sistema urinario y son responsables de eliminar mediante la orina desechos y sustancias tóxicas endógenas oriundas del metabolismo. Son dos órganos que se encuentran en la parte detrás del abdomen, exactamente en el retroperitoneo, que se encargan de filtrar la sangre de las sustancias de desecho que se producen por el metabolismo normal del cuerpo. Asimismo, cada riñón tiene como función diaria filtrar cerca de 1.700 litros de sangre y concentrar líquido y residuos en 1 a 3 litros de orina. Por ello, los riñones están más expuestos a sustancias tóxicas que ningún otro órgano, siendo además muy sensibles a sufrir cualquier tipo de lesión. Los riñones están recubiertos por una capa de grasa resistente que los protege del exterior. Pues son dos órganos que pesan alrededor de 125 gramos, en forma de frijol, están muy vascularizados. A los riñones les llega el 25% del gasto total cardíaco, o sea, de todo lo que envía de sangre el corazón por minuto, el 25% va para los riñones, siendo que son unos órganos tan pequeños. Cada riñón pesa más o menos 160 gramos. El derecho suele estar ubicado algo más abajo que el izquierdo, debido al tamaño del hígado que se localiza encima de él. Los riñones ejercen una función tanto excretora como reguladora, pero también aporta la sangre, glucosa, potasio y sal, además de otras sustancias fundamentales para mantener el medio interno sin que la dieta, el clima u otros factores pueda influir en ello. A pesar de que algunos órganos del cuerpo trabajan en pares, a veces el funcionamiento de uno no depende del otro. Es por eso que hay algunas personas que nacen sin un riñón. Puede ser totalmente normal. A veces esa situación se llama agenesia renal y las personas se dan cuenta de manera a veces incidental, o sea, le toman un examen como una ecografía o una escanografía de abdomen por otro motivo y en ese momento se dan cuenta que han tenido un solo riñón. Esta anormalidad generalmente se presenta por herencia o por genética. Son situaciones de índole genético, o sea, heredado o aparece una alteración en el desarrollo en el momento de la formación, o sea, a nivel fetal, que hace que se nazca con un solo riñón. Tal y como lo confirman muchos especialistas, la buena salud de nuestros riñones depende de llevar un estilo de vida saludable y una consulta a tiempo para evitar enfermedades que puedan generar una insuficiencia renal. Si usted no va al médico, se toma la presión y si no se toma unos exámenes, no se da cuenta que tiene enfermedad renal. Entonces, la primera medida es acudiendo al médico para saber si hay enfermedad renal, porque es asintomática, no se siente nada. Y también hay que prevenir las enfermedades que llevan a daño renal, como son diabetes, hipertensión arterial, cálculos renales. Entonces, si usted tiene unos hábitos de vida saludable, está cuidando los riñones. Al regresar, conoceremos qué signos nos indican que pueden nuestros riñones estar fallando. Cuando los riñones no son capaces de realizar su trabajo de filtración de desechos de forma adecuada, se dice que hay insuficiencia renal o falla renal. Esta puede presentarse de forma aguda o crónica. La insuficiencia renal o falla renal, como también se le conoce, se presenta cuando el riñón pierde su capacidad para funcionar adecuadamente. Hay una pérdida de la función renal. Es la pérdida de la función renal. Cuando se pierde la función renal se expresa en la cantidad de sangre que se filtra o se limpia por minuto. Entonces la depuración, se expresa una de las funciones renales del riñón es la depuración de toxinas
y se expresa en mililitros por minuto, entonces lo normal es más de 90. Cuando una persona ese resultado le da menos de 60 mililitros por minuto, se clasifica como insuficiencia renal. La insuficiencia renal puede presentarse de forma crónica o aguda. Cuando el daño renal lleva más de 3 meses de instaurado, se llama insuficiencia renal crónica. Cuando lleva menos de 3 meses, se llama insuficiencia renal aguda. Dependiendo del tipo de insuficiencia renal, sea aguda o crónica, serán las causas. En ocasiones se desconocen, pero hay varias enfermedades y factores de riesgo que conllevan a su aparición. La insuficiencia renal aguda generalmente ocurre después de eventos como deshidratación, pérdida de sangre, entonces una diarrea o una infección grave como una neumonía, hospitalización. Cuando se expone a algunos medicamentos que son tóxicos, también puede aparecer insuficiencia renal. Cuando se abusa de medicamentos como los antiinflamatorios, algunos antibióticos producen daño renal. Esa es la falla renal aguda. Y la insuficiencia renal crónica, sobre todo hay un cierto grupo de personas que lo pueden padecer con más frecuencia. Como te dije ahora, son los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen cálculos renales, los que tienen enfermedades autoinmunes, como el lupus y la artritis, las personas que toman medicamentos tóxicos, como los que crónicamente toman antiinflamatorios no esteroideos, es otro factor de riesgo para tener insuficiencia renal crónica. Hay enfermedades propias del riñón, se llaman las glomerulonefritis. Se expresan porque la persona elimina cantidades pequeñas de sangre, o sea, hematuria, o proteínas. Eso se detecta solo en los exámenes de orina. Entonces, las glomerulonefritis también son causas de daño renal. Esta enfermedad del riñón es considerada un problema de salud pública. La insuficiencia renal es un problema de salud pública porque cada vez hay más casos de insuficiencia renal en el mundo y se ha asociado a que el aumento de la incidencia de diabetes e hipertensión arterial, que son generados también por malos hábitos alimenticios, llevan a esta enfermedad. Los síntomas de la insuficiencia renal dependerán del estadio en el que se encuentra la enfermedad y de la velocidad de su evolución. Generalmente es asintomática, o sea, en los primeros estadios de la enfermedad, la insuficiencia renal no produce ningún síntoma, por eso es tan difícil detectarla. En estados avanzados de la enfermedad, pues viene la retención de líquidos, los pies empiezan a presentar edema, la capacidad de concentrar la orina se disminuye, entonces se produce, digamos que mucha orina y empieza la persona a orinar en la noche. Cuando el riñón empieza a fallar, hay compromiso en muchos otros órganos del cuerpo. Se afecta el sistema hematológico, aparece anemia, la parte inmunitaria también baja, las defensas disminuyen y se vuelve más susceptible a ciertas infecciones. A nivel neurológico, hay alteraciones de concentración, se altera el estado del ánimo, puede aparecer depresión, es muy frecuente la depresión, hay trastornos del sueño o insomnio o somnolencia. El diagnóstico de la insuficiencia renal no presenta mayor complejidad. Con unos exámenes muy sencillos, una creatinina en sangre, ¿cierto? Y un examen de orina que se llama uroanálisis. Entonces, la creatinina nos dice qué tanto funcionan los riñones y el uroanálisis nos muestra cómo concentra el riñón, la orina, si hay presencia de sangre en la orina, si hay presencia de proteínas en la orina o cilindros que nos dicen si hay insuficiencia renal. Es unido al examen que hace el médico en su consultorio de tomar la presión arterial, mirar si el paciente está hinchado, si está pálido, hacen el diagnóstico de insuficiencia renal. Como la falla de la función renal en muchas ocasiones no presenta síntomas, es importante que tenga sus controles periódicos para saber cómo está trabajando y, de ser diagnosticado algún problema, se inicie lo más pronto posible tratamiento que detenga la evolución y, por ende, daño irreversible del riñón. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Carlos Hernán Mejía, nefrólogo del Centro Médico Imbanaco, con quien hablaremos de los tratamientos para la insuficiencia renal. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Carlos Hernán Mejía. Él es nefrólogo del Centro Médico Imbanaco, con quien hablaremos de los tratamientos justamente para la insuficiencia renal. Doctor, qué placer tenerlo aquí en Salud en Casa, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y pues bienvenidos a todos a este programa. Gracias, doctor. Vamos a hablar entonces en esta parte de tratamientos y quiero empezar, digamos, ¿cuáles serían los indicados? Pero sabemos que hay insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Entonces empecemos por la aguda. Si le llega al paciente con insuficiencia renal aguda, ¿qué hay que hacer? Bueno, depende de la causa. La insuficiencia renal aguda tiene muchísimas causas. Hay causas propias del riñón, causas debidas a otras enfermedades que comprometen el riñón y causas que son puestas por los mismos seres humanos a través de medicamentos y condiciones clínicas. Por lo tanto, dependiendo de la causa es el tratamiento. Si la causa depende del riñón, en muchos de ellos hay que colocar medicamentos esteroideos porque son, digamos, enfermedades tipo glomerulonefritis, pero en otras, como es la deshidratación, que es lo más común, la diarrea, el vómito, en la cual el riñón generalmente está bueno, pero hay un déficit de líquidos, el manejo inicial es con volumen, colocando suero, ya sea oral o sea parenteral, para recuperar el volumen. Y una vez se recupere el volumen, el riñoncito empieza a funcionar. Si la causa es una enfermedad ajena al riñón, ejemplo, lupus, ejemplo, otro tipo de enfermedades, uso de medicamentos, pues obviamente había que abandonar el medicamento, esperar que el riñón se recupere de manera espontánea, o en el caso de las otras enfermedades, pues dar el tratamiento de la otra enfermedad. Entonces hay unas medidas generales que son siempre mantener al paciente hidratado, reponerle lo que está orinando para que no se deshidrate el paciente, evitar los tóxicos para el riñón, como en este caso medicamentos, mantener las presiones normales, y eso es lo general. Y ya lo específico depende de la causa. Y doctor, ¿y en la insuficiencia renal crónica? Bueno, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad diferente porque la evolución es de largo tiempo. Por lo tanto, lo que va sucediendo es que el riñón va perdiendo masa, va perdiendo capacidad para cumplir su función. Esa capacidad no es recuperable. De ahí viene su concepto de crónico. Y además la enfermedad crónica es progresiva. Quiere decir que el perder riñón lleva a perder más riñón por la característica que las poquitas nefronas que quedan, las unidades funcionales que quedan, trabajan mucho más. Y al trabajar mucho más se van fatigando, digámoslo así, más rápidamente y el riñón se daña, se cicatriza. Por lo tanto, en esta condición el tratamiento básico tiene dos aspectos. Uno, evitar que se siga perdiendo riñón y para eso tenemos que disminuir la sobrecarga o el sobreuso que tiene el riñón que queda. Es allí donde vienen alteraciones en la dieta, o sea, disminuir el consumo de proteínas animales es una opción, disminuir el consumo de azúcares que produce también aumento de la filtración, evitar medicamentos tóxicos como lo habíamos dicho previamente, manejar la obesidad, no fumar, manejar otros factores de riesgo como el colesterol alto, como el ácido úrico elevado, y con eso estamos evitando que el riñoncito que queda se pierda. Y por el otro lado tenemos que reemplazar algunas de las funciones que se han perdido en el riñón. Por ejemplo, el paciente tiene anemia, entonces tenemos que colocarle una hormona que reemplaza la que el riñón produce. El paciente se hincha, retiene líquidos, hay que colocarle un diurético porque ya el riñón no tiene la capacidad para eliminar la cantidad de agua que sobra. Se afecta la hormona del paratiroides, de la glándula paratiroides, que es la que regula los huesos, pues tendremos que bloquearla con unas sustancias para evitar que ella se suba y los huesos se fracturen. Entonces, son estos dos grandes grupos, evitar que se siga dañando el riñón y reemplazar lo que está siendo dañado. ¿Y ese reemplazo, doctor, muchas veces se hace con medicación oral? Correcto, se puede hacer con medicación oral o con inyeccioncitas. Y ya cuando la falla renal avanza muchísimo y ya el paciente pierde por completo la función renal, menos del 10% de su función, el paciente va a recibir una terapia de reemplazo. Las terapias de reemplazo son o la diálisis o un trasplante. Entonces esas son las dos opciones que tenemos para la enfermedad renal bastante avanzada. Pero digamos, doctor, primero se opta por la diálisis. No necesariamente, lo ideal fuese hacer un trasplante de primera vez, porque si tú tienes un paciente que tiene una condición donde va al baño, orina y se sostiene clínicamente y tiene una opción de donación, lo ideal es que la terapia de reemplazo sea un trasplante renal, porque le conserva su calidad de vida. No lo cura, entre comillas, de la enfermedad, porque tenemos que tener claro que el órgano que se coloca es un órgano de reemplazo y es un órgano que pertenece a otra persona y que tiene, digamos, algunas características inmunes que deben ser tratadas para que el organismo no lo rechace. Pero sigue siendo la mejor opción porque el paciente conserva en mucho de ello su calidad de vida. Temporalmente, mientras se logra un trasplante,
o en algunas personas que son no trasplantables por su condición general, entonces se va a la diálisis. Porque la diálisis, digamos, doctor, es un tratamiento, es una opción, pero tiene muchos efectos. Es una opción de tratamiento, es formidable opción de tratamiento, pero es eso, es un tratamiento para que las toxinas no se acumulen y no más. No cura o no brinda la misma calidad de vida que brinda un trasplante. Y hoy en día tenemos una opción médica, porque hay pacientes que por su condición de edad, muy añosos, o por su condición de expectativa de vida, tienen otras enfermedades adicionales que no permiten que el paciente tenga una larga expectativa de vida, entonces se brinda tratamiento médico o cuidado paliativo de la enfermedad renal, que son todas las opciones que tenemos para la enfermedad renal avanzada. Qué bueno, es decir, entonces podemos decir que los tratamientos en insuficiencia renal pues han tenido también su evolución. Desde luego que han tenido su evolución. Desde hace muchos años que se empezaba la diálisis, digámoslo así popularmente, con unas botellas de líquido que se colocaban en el abdomen o algo, a lo que tenemos hoy, que son equipos muy tecnológicos que se pueden utilizar sin mayor incomodidad para el paciente, sí. Claro, lo que más ha evolucionado realmente es que hoy en día, por lo menos en Colombia, con la gran asegurabilidad que tenemos, los colombianos tenemos un porcentaje de estar inscritos a la seguridad social superior al 95%. Tenemos acceso a ir a un sistema de salud que nos cuide los riñones. Entonces, por lo tanto, podemos detectar la enfermedad y dar un tratamiento de manera temprana. Yo sé que esto, digamos, no 100% se cumple porque hay problemas de acceso geográfico, personas que viven muy lejos, que tienen dificultad para acceder al profesional de nefrología. Pero se está trabajando mucho en tener este tipo de sistema de atención yendo hacia la comunidad y para que el paciente no llegue a diálisis de manera sorpresiva. Se me dañó el riñón y tengo que entrar a diálisis hoy, no, sino que el paciente tenga un tratamiento, a medida del tratamiento se gane ese objetivo de evitar la pérdida del riñón de manera rápida y lograr detener hasta donde más se pueda la enfermedad y luego, cuando sea oportuno, ingresarlo a un tratamiento de reemplazo. Claro. Y doctor, ¿la insuficiencia renal normalmente afecta a los dos riñones? Sí, claro, afecta a los dos riñones. Cuando se habla de insuficiencia renal crónica de tipo médico, como esta, sí se afectan los dos. En los pacientes que tienen pérdida de riñón, por ejemplo, un cálculo que tapa un riñón, pues se daña uno solo. Pero al dañarse uno, el otro asume parcialmente la función del dañado y sigue el paciente con una calidad de vida buena y sin necesitar diálisis ni trasplante ni nada de esto, porque él asume esa función. De hecho, es lo que uno ve en el paciente trasplantado. El trasplantado tiene un hito y el donante queda con un hito, pero ellos dos tienen calidad de vida y vida hasta donde iban a vivir, o sea, no se afecta su expectativa ni su calidad con un solo órgano. Entonces, eso es lo mismo que sucede cuando se daña un riñón, que no se entra en un estado de falla renal crónica porque el otro asume la función. Claro. Doctor, entonces en el caso de la persona que recibe el trasplante de riñón, ¿es bueno su pronóstico, su calidad de vida? Sí, claro, ha mejorado muchísimo. Hoy en día tenemos trasplantes de 35 años o pacientes de haber sido trasplantados hace 35 años con éxito. Los medicamentos para los trasplantes han evolucionado y hoy la compatibilidad del órgano se ha logrado optimizar. Y entonces ya tenemos pacientes que duran muchos años con sus órganos trasplantados. Claro, y es importante todo eso. Doctor Carlos Hernán Mejía, nefrólogo del Centro Médico Imbanaco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Cuando usted es diagnosticado con insuficiencia renal, simples cambios en sus hábitos de vida pueden ayudarle a tener un mejor estado de salud. Si padece insuficiencia renal, deberá tomar algunas decisiones sobre su tratamiento. Tal vez opte por no recibir ninguno. Si decide recibirlo, entre sus opciones está la hemodiálisis. Es una máquina para filtrar la sangre fuera de su cuerpo. La diálisis peritoneal, que usa el revestimiento de su abdomen para filtrar la sangre dentro de su cuerpo. Y el trasplante renal, en el que se coloca un riñón nuevo en su cuerpo. Cada tratamiento tiene ventajas y desventajas. Su decisión en cuanto al tratamiento tendrá un impacto importante en su vida diaria. A pesar de que son numerosas las causas que pueden dañarlos, también existen algunas formas básicas para cuidarlos. Realizar actividad física para mantenerse en forma, ayuda a reducir la presión arterial y con ello se disminuye también el riesgo de insuficiencia renal crónica. Mantenga un control regular del nivel del azúcar en la sangre. Controle su presión arterial. Aliméntese sanamente y controle su peso. Tome agua. No fume y solicite una revisión de la función renal si presenta algún grupo de riesgo.
Las personas que requieren esta revisión son las personas diagnosticadas con diabetes, hipertensión arterial, obesidad o si tienen familiares que hayan padecido una enfermedad renal crónica. Una vez haya sido notificado como paciente con insuficiencia renal, es vital que siga las recomendaciones de los especialistas y no realice ningún cambio, por pequeño que parezca, en sus hábitos de vida ni alimentación sin consultarlo. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.